Como sabéis, recientemente hemos vivido como familia un cambio de domicilio y los que lo habéis experimentado sabéis perfectamente que con un cambio de domicilio vienen acompañados un sinfín de procedimientos administrativos y todo para adquirir, ¿verdad?, esta propiedad, pero luego también para probar legalmente que tu casa o nuestra nueva casa es efectivamente nuestra. Y lo mismo ocurre con nuestra persona, nuestra identidad, ¿verdad? Si abres tu cartera, tendrás, o espero que tengas, un DNI, ¿verdad? O un NIE, ¿verdad?, que prueba que tú eres tú. Ahí aparece una foto tuya que te guste más o menos, ¿verdad?, con tu nombre que te puede gustar más o menos y una dirección que puede gustarte más o menos también. Asimismo, uno acude al registro civil cuando nacen nuestros hijos, ¿verdad? O vamos al ayuntamiento para inscribirnos en el padrón de habitantes. Y para todo esto has de justificar que vives donde vives por medio de una factura de la luz, ¿verdad? O de internet, o del agua, o de las escrituras de tu propia casa. Y si tienes un automóvil, un coche, espero que tengas en la guantera un papel que diga que este coche es tuyo. Si estás casado, tendrás un libro de familia que va a decir con quién estás casado, quiénes son tus hijos y dónde aparece toda esta información en el registro civil. Así que el DNI, el NIE, las escrituras, el certificado de empadronamiento, el permiso de circulación, el libro de familia, etcétera, etcétera, todos estos documentos oficiales, ¿qué es lo que hacen? Corroboran, ¿verdad? Certifican, confirman que tú eres tú, que tu casa es tu casa, que tu coche es tu coche, o que tu esposo o tu esposa es tu esposo o tu esposa, no es del vecino, ¿verdad? No necesitamos nada de esto nosotros. Tú sabes perfectamente quién eres, sabes con quién estás casado, sabes quiénes son tus hijos, o cuál es tu coche o cuál es tu casa. No necesitamos un papel para corroborar esto, ¿verdad? Pero ante las autoridades o ante las empresas, ante los demás, esta documentación avala, testifica la verdad de ti y de lo que tú posees. Es un deber como ciudadanos de este país que tengamos al día estos documentos, ¿verdad? Ahora, ¿no sería triste que cada vez que entres en tu casa, imagínate, tu esposo, tu esposa, tus padres o tus hijos o tu compañero de piso diga: por favor, enséñame tu DNI o tu NIE, ¿verdad? Sería ridículo. Sería triste que yo llegara a las reuniones de los domingos o de los miércoles y me digáis: no, antes de enseñar, por favor, muéstrame tu pasaporte o tu DNI. No tendría ningún sentido. No necesito corroborar ante vosotros que me conocéis que yo soy yo, ¿verdad? O espero no tener que hacerlo. Por triste que esto sea, esto es un poco lo que le está ocurriendo a el Señor Jesús en su propia casa, con los suyos. El Hijo de Dios, hermanos, pensemos en esto, aquel que unilateralmente decide venir a rescatar a su pueblo. Dice Juan 1:11, que su pueblo, los suyos, no le reconocieron, no le recibieron, no le aceptaron. Pero aunque Jesús, siendo Dios, tiene pleno derecho de ir y de venir sin tener que dar explicaciones a nadie, ¿verdad? Y mucho menos a nosotros. Es increíble este texto porque muestra en su paciencia, en su increíble misericordia, cómo Jesús va a aportar una serie de testigos que corroboran, testifican que Él es efectivamente el Hijo de Dios enviado al mundo para salvar de los pecados. Esto es lo que dice este texto, hermanos. En este texto Jesús, vamos a ver cómo Él va a aportar tres testigos que corroboran que Él es el Cristo. Y lo hacen con una razón, nos van a mover a creer que Él es enviado de Dios. Y todo el que crea en Él tendrá vida eterna.
Y el Señor Jesús va a comenzar hablando del primer testigo. No es nada más y nada menos que Juan el Bautista, versículos 30 y 35. Si recordáis en anteriores predicaciones, Jesús está en pleno discurso ante unos fariseos que le odian profundamente. Le odian primero, ¿por qué? ¿Recordáis? Él había sanado a un paralítico en pleno día de reposo. Y según sus estándares humanos, él había desobedecido la ley. No la ley mosaica, sino la ley propia de los fariseos que habían creado. Pero segundo, y de manera especial, le odian a muerte por decir la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús dice constantemente que Él es igual a Dios. Jesús es Dios. Y por eso dice el versículo 18 que procuraban matarle. ¿No es increíble esto, hermanos? ¿No es increíble que Jesús ahora se pare a dar explicaciones? Que pacientemente ante unos insignificantes hombrecillos se pare a aportar testigos, pruebas de que Él es efectivamente quien dice ser. Esto, hermanos, lo veo como una muestra enorme de la misericordia de Dios. Porque en lugar de deshacerse de ellos, justamente en lugar de enviarles derechitos al infierno, Jesús hace lo que ya ha estado haciendo durante todo el Antiguo Testamento: pacientemente demostrar quién es Él. Y para eso trae a la palestra, al estrado, a estos testigos, y comienza con Juan el Bautista. Y Jesús continúa en el versículo 30, continúa con este discurso hablando de su igualdad ante Dios Padre. Él dice: yo juzgo como el Padre juzga, yo voy a juzgar al pecador como el Padre lo hace. Jesús hace y dice lo mismo que el Padre hace y dice, porque ambos, escucha bien, ambos son Dios. Y aún siendo Dios nos muestra su humildad. Y aún siendo Dios, Él demuestra, se somete a su voluntad, a la voluntad del Padre, al ser enviado a esta tierra hostil. Él es enviado a un lugar, versículo 31. Fijaros, en el versículo 31 nos dice que según la propia ley, solamente el testimonio de uno mismo no es válido. Por eso, fijaros lo que dice: si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Mientras el derecho romano se basaba en el interrogatorio del acusado, como recordáis en el juicio de Jesús ante Pilato, la ley judía estaba basada en el testimonio de testigos oculares. De acuerdo a Deuteronomio 17 y 19, dice que es necesaria, según la ley mosaica, necesaria la presencia de 2 o 3 testigos para probar la veracidad de uno ante un asunto legal. Por tanto, Jesús en el versículo 31 no está diciendo que su testimonio acerca de sí mismo esté mal, sino de acuerdo al estándar legal es insuficiente. Jesús se está sometiendo humildemente a su propia ley dada y aporta sus propios testigos. Ahora, ¿qué es un testigo? Creo que lo sabemos bastante bien, ¿verdad? Aún funciona esta figura legal hoy en día. Un testigo es una persona que aporta información objetiva acerca de un caso. Y concretamente Jesús aporta estos testigos que dicen y demuestran y corroboran que Él es el Cristo, el Mesías, el Dios hombre que vino a salvar. Y realmente Jesús comienza a decirles que el principal testigo que va a aportar es Dios Padre, ¿verdad? Versículo 32 dice: otro es el que da testimonio de mí. Y luego desarrollará esta realidad, versículos 36 y 37. Pero nosotros sabemos esto, que va a hablar del Padre, pero estos fariseos que estaban delante de Él estaban intentando dilucidar de quién hablaba Jesús. ¿Quién es este testigo? Y quizá pensaron en Juan el Bautista,
Por eso Jesús dice, versículo 33, fijaros, vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Juan el Bautista, ahora no sabemos si él seguía vivo o ya había sido ejecutado, pero Juan el Bautista había sido el precursor de Jesús, el primer profeta en 400 años de silencio, y los propios judíos, reconociendo la grandeza de este hombre, fueron a preguntarle. Llevaron una delegación. ¿Y sabéis, recordáis qué dijo Juan acerca de sí mismo, Juan el Bautista? Dijo, yo no soy el Cristo. En su lugar, Juan testificó y dijo lo siguiente, capítulo 1, versículo 27. Yo hablo de aquel de quien no soy digno de atar sus sandalias. Versículo 29, capítulo 1. Él testificó que Jesús era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, versículo 34. Capítulo 3, versículo 29, Juan es el novio, es el amigo del novio que viene por la novia. Y el novio es Cristo. Cristo, según Juan, capítulo 3, versículo 36, es el dador de vida eterna. Hermanos, Jesús no necesita ser ayudado por nadie para corroborar quién es, para demostrarlo. Pero en su tremenda misericordia, fijaros, versículo 34, dice, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan el Bautista fue enviado como testigo de Jesús para que el pueblo creyese su mensaje y fuera salvo de sus pecados. Realmente Juan el Bautista fue un acto de tremenda clemencia y misericordia de parte de Dios. Juan fue un instrumento de salvación. Él era, dice Jesús, una lámpara, una antorcha que reflejaba la luz de Cristo. Juan el Bautista apuntaba a Jesús. Pero Juan el Bautista, recordáis, él creó un gran revuelo. Muchos pensaron, pensad en esto, 400 años de silencio, promesas incumplidas aún. Aparece este hombre predicando el arrepentimiento del reino enviado de Dios. Juan causa un gran revuelo en la sociedad y muchos pensaron que él era el Mesías. Muchos fueron, dice el texto, atraídos por él. Pero en cuanto oyeron la verdad, en cuanto oyeron sus acusaciones, su juicio, cuando les llamó hipócritas y víboras, cuando destapó el pecado de la sociedad, ¿qué ocurrió? Rechazaron a Juan el Bautista, porque rechazaban la verdad y rechazaban al propio Mesías, como estaba ocurriendo en este momento. Tengo que confesar que estudiando estos versículos realmente me indignaba. Estaba indignado esta semana. Me molesta profundamente que el Rey de Reyes tenga que dar explicaciones. Pero sé que al mismo tiempo las explicaciones de Jesús, los testigos que aporta, son una muestra de su gran misericordia por nosotros. Porque yo también le hubiera rechazado. Yo también necesito escuchar de otros acerca de quién es Él. Yo también, al igual que estos fariseos, necesito ser salvo. Necesito regocijarme no solo por un tiempo, como lo hicieron ellos con Juan, sino eternamente en la salvación que Él me ofrece. El Señor es misericordioso contigo y conmigo porque nos da pruebas constantes en su palabra que corroboran que Él es efectivamente Dios y Salvador. Jesús está aportando voluntariamente, humildemente, su DNI, sus testigos, aún en su propia casa. Aún
teniendo pleno derecho para entrar, para pasar sin llamar, para entrar y salir. Jesús hace esto ante sus propios enemigos. Y esto nos muestra el increíble carácter de Jesús, ¿verdad? En un momento de la historia hoy, cuando gastamos millones aún para reclamar nuestros propios derechos como usuarios, Jesús mansa y humildemente dice, sin tener que hacerlo, Juan el Bautista fue enviado para vuestra salvación, porque él fue testigo de quién soy yo. Aquí vemos a Jesús, Dios mismo está dando explicaciones. ¿Cómo te sentirías si alguien entrase en tu casa, verdad? Y no solo entre en tu casa sin permiso, sino que además vaya a ti que estás preparando la comida y te diga, a ver, dame los papeles para demostrar que esta casa es efectivamente tuya. Oh, pásame los recibos de alquiler, ¿estás pagando el alquiler? ¿No te indignaría esto bastante? ¿Verdad? Pero ¿quién se cree que es? No creo que les invitáramos a estas personas a comer o a dormir, ¿no es así? Y aquí vemos a Jesús que no solo no se enoja, sino que además dice en el versículo 34 que Él busca la salvación de sus pecados. Esto es más que invitar a comer y a dormir a un enemigo a tu propia casa. Esto es invitar a tu enemigo a tener una relación con Él. Y esto es misericordia pura, hermanos, aunque ellos la rechacen. Sí, vemos cómo Jesús está aportando a Juan el Bautista como testigo de que Él es efectivamente quien dice ser el Dios hombre que viene a salvar. Y vamos a ver ahora un segundo testigo que corrobora esta realidad, que Él es el Cristo y que nos ha de mover a creer que Él es el Dios enviado para darnos vida eterna. Los versículos 36 y 38, Jesús ahora trae como testigo, ha traído a Juan el Bautista, un hombre increíble, ¿verdad? Pero ahora trae a la crème de la crème, a Dios mismo, Dios Padre. Versículo 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Así, Jesús trae a la palestra a Dios Padre, y específicamente versículo 36 va a mostrar como testigos las obras que el Padre le da. Versículo 36, las obras que el Padre le da. El Padre, dice Jesús, dice que le ha dado obras para llevar a cabo. Estas obras dan testimonio de quién es Jesús, un testimonio aún más grande que el de Juan. Entendemos que Jesús, aún siendo plenamente Dios, vivió también plenamente como hombre en esta tierra y vivió todos sus años que vivió dependiendo y obedeciendo a Dios Padre. El Padre le da una misión de proclamar el Evangelio de salvación, y además Jesús, en dependencia absoluta, llevó a cabo muchas obras. Estas obras del texto se refiere a milagros, señales, lo llama Juan. Y hemos de entender que estos milagros, estas señales, no salvan a nadie, ¿verdad? No salvan a nadie, pero Jesús las llevó a cabo porque apuntaban a su persona, apuntaban y corroboraban el mensaje de salvación. La razón de estos milagros no eran otros que testificar, demostrar que Él es el Cristo, el Salvador, hasta la obra final de Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección, que testifica a los cuatro vientos que Jesús es Dios y Salvador. Pero aún hay más.
No solo el Padre le dio obras y le capacitó para realizar estos milagros, sino que versículos 37 y 38, Jesús también contó con la propia palabra del Padre. El Padre es testigo legítimo y verdadero de quién es Jesús, versículo 37. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Los evangelios nos muestran que Dios Padre habló, ¿verdad? Él habló de manera audible acerca del Hijo. Lucas 3:22 registra en el bautismo de Jesús, el Padre dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. En la escena de la transfiguración, Mateo 17:5, ese momento donde Jesús en plena noche brilla como más que el sol y demuestra así su poder divino, y el Padre vuelve a hablar y repite estas mismas palabras que en su bautismo. El Padre vuelve a hablar, Juan 12:28, cuando Jesús está entrando en Jerusalén aclamado como rey. El Padre habla. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que, al igual que en todo el Antiguo Testamento, su pueblo, excepto un pequeño remanente, pero su pueblo le rechaza. Por eso Jesús ahora en este discurso convierte su defensa en una acusación. Por eso les dice, versículo 37, no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Es cierto que, como acabamos de ver, algunos pudieron oír la voz de Dios. Algunos pudieron ver aún en la distancia la gloria de Dios. Un Moisés, ¿verdad? Un Jacob, hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento pudieron contemplar algo de la gloria de Dios y oír su voz. Pero lo trágico es que estos hombres en esta escena tienen a Dios mismo delante de ellos y no quieren oírle, no quieren mirarle, le rechazan. Le rechazan hasta el punto en que le quieren matar. Estos fariseos que se jactan, ¿verdad?, de ser verdaderos hijos de Abraham, un verdadero israelita. Ellos se glorían en ser el pueblo escogido y el resto del mundo son no más que pobres diablos que van al infierno. Ellos que han recibido generación tras generación la revelación del plan de Dios y ahora por fin tienen al Mesías delante de ellos. ¿Y qué hacen? Le rechazan. ¿Por qué? Versículo 38. Su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. Ellos rechazan el mensaje de salvación del Hijo y rechazan sus milagros. Rechazan las palabras de Juan el Bautista y sobre todo rechazan el mensaje de Dios Padre que habló audiblemente, testificó de Jesús como su Hijo. Pero es que aún hay más. Dios ha hablado, ha revelado un mensaje a lo largo de la historia. Dios ya había estado revelando el futuro acerca del Mesías. Y ellos, orgullosos teólogos, ¿verdad?, memorizando grandes porciones de la ley, grandes porciones del Antiguo Testamento. Pero ¿sabéis lo que les ha ocurrido a estos fariseos? Les ha pasado como aquel arquitecto que diseñó un baño para personas con movilidad reducida y lo puso escaleras arriba. A estos fariseos les ha pasado como ese restaurante que ofrece una hamburguesa vegetariana con la opción de añadir un buen trozo de bacon. O les ha pasado como ese activista del cambio climático que viaja a las protestas en avión. Es decir, han fallado en el punto principal. El punto principal es Cristo. Cristo es el punto principal. Y esto nos lleva al tercer testigo. Juan el Bautista es un testigo aportado por Jesús.
Dios Padre, dándole obras y hablando audiblemente, es un testigo de excepción de que Jesús es verdaderamente Dios. Pero es que además Jesús ahora va a aportar un tercer testigo que corrobora que Él es el Cristo. Las propias Escrituras. Las Escrituras, versículos 39 al 47. Y aquí Jesús está con la traca final. Les golpea donde más duele. Fijaros, versículo 39. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabes lo que es un analfabeto funcional? ¿Has oído alguna vez este concepto? Un analfabeto funcional es una persona que, aunque sabe leer y sabe escribir, realmente no comprende lo que lee o escribe. Por eso, estudiantes, hay que leer mucho y comprender lo que se lee. Esta persona puede leer o escribir, pero realmente no comprende la información que tiene delante. Es un analfabeto funcional. Bueno, Jesús está llamando a estos fariseos, a estos doctores de la ley, analfabetos funcionales. Se pasan la vida estudiando el Antiguo Testamento, pero no comprenden que la vida eterna, que la salvación del cuerpo y el alma no viene por obedecer la ley, sino por la gracia de Dios, que encuentra un punto culminante en Él mismo, en Cristo, el Mesías, que tienen delante de Él, porque todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Fallaron en el punto principal. Hermanos, las 3/4 partes de nuestra Biblia, de Génesis a Malaquías, apuntan a Cristo. El tema principal de nuestra Biblia es la redención, la salvación del hombre por parte de Dios, pero en Cristo. Fíjate en algunos ejemplos. Génesis 3:15 habla de la simiente de la mujer. Dios dice allí a la mujer, dice a Satanás, que la simiente de la mujer va a herir a Satanás. ¿Recordáis? Esto es una referencia a la victoria de Cristo en la cruz y a la derrota de Satanás. Pasando por la elección de un pagano como Abraham, Génesis 12, ¿verdad? Dios promete a Abraham una gran familia, como las estrellas del cielo y la arena del mar, a partir de su simiente. Así Abraham tuvo a su hijo que se llamaba Isaac, Isaac a Jacob. Como dice Pablo en Romanos 9:3, los patriarcas de quienes según la carne procede el Cristo. Todo a partir de una nación llamada Israel. Y no solo una nación llamada Israel, sino una tribu específica, Judá, ¿verdad? Jacob ya predijo que Judá sería una tribu de reyes. Génesis 49:10. Tribu de donde viene David, y a quien Dios da una promesa de una dinastía, de una familia de reyes, segundo de Samuel 7, que culmina en el rey, con mayúsculas, Cristo. Todo esto, seguimos en el Antiguo Testamento, pasando por una ley dada a Israel por medio de Moisés, allí en el Éxodo, en Deuteronomio, que apunta al único, que apunta a aquel, el único que pudo cumplirla perfectamente, el Mesías, que es Jesús. Y aunque entonces no merecía morir, siendo inocente, aún así murió en una cruz. Fue Moisés, por cierto, quien profetizó la venida del profeta por excelencia, Deuteronomio 18:15. Aquel que hablaría de parte de Dios, una referencia a Cristo. Job, en Job 19:23, hace referencia a su Redentor que vive y que le resucitará. Este es Cristo. Jesucristo es el que Dios llama Señor en el Salmo 110.
Jesús es a quien apuntan las palabras de David en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O el versículo 18 del Salmo 22, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Jesús es la piedra que desecharon los edificadores en el Salmo 118, 22, que acaba siendo la piedra principal. Jesús es el Hijo que viene a juzgar con poder en el Salmo 2, que viene a triunfar en el Salmo 68, Salmo 72. Jesucristo es el Hijo de Dios, el gobernante del que habla Miqueas 5:2. Él es el Rey ungido, escogido, y a la vez el siervo del que Isaías no puede parar de hablar, el niño nacido, soberano, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz en Isaías 9:6. Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto, aquel que cargó nuestras enfermedades y dolor, nuestras heridas, todo nuestro pecado y que no abrió su boca. En Isaías 53, Jesús es el renuevo justo y sabio de Jeremías 23:5. Es el dador del nuevo pacto que asegura nuestra salvación, por medio de quien tenemos un nuevo corazón, Jeremías 31:31. Él es el cedro majestuoso de Ezequiel 17:23, que como el perfecto pastor que es, apacentará a su pueblo, Ezequiel 34. Jesús es el Hijo del Hombre, que vio Daniel en esa visión, en Daniel 7. Él es el perfecto gobernante ungido que viene a reinar en el capítulo 9 de Daniel. Pero antes, en su primera venida, será traspasado, como dice Zacarías 12:10. Él, quien es el sol de justicia, que revelará un nuevo día, una gloriosa eternidad, como dice Malaquías 4:2. Él, que ni siquiera un profeta pagano como Balaam pudo callar allá en Números 24:17, profetizando de él, que es la estrella que saldría de Jacob, quien tiene el cetro del rey, etcétera, etcétera, etcétera. El Antiguo Testamento apunta a Cristo, hermanos. Siempre me imagino ese paseo, el mejor paseo de la historia, me gusta llamarlo. Allá en Lucas capítulo 24, ¿verdad? Cuando Jesús se encuentra con estos dos discípulos y les explica en el camino lo referente a Él en las Escrituras. Vaya paseo, increíble. Hermanos, el Antiguo Testamento está plagado de referencias directas e indirectas al Mesías, plagado de evidencias, de testigos que apuntan a Jesús como el Cristo. El Antiguo Testamento, 3/4 partes de nuestra Biblia, nos muestra que el tema central de este libro es la salvación que Dios da al hombre, que te ofrece aquí y ahora a todo aquel que se arrepiente y lo ofrece gratuitamente en Cristo Jesús. Y entonces hemos de leer las páginas de nuestras Biblias sobre esta base fundamental. Hemos de leer la Biblia sabiendo que apunta a Cristo, que Él es el cumplimiento, Él es la culminación, Él es la cúspide y el tema central de este libro que tenemos delante. Nosotros no somos el tema central de este libro. Quítatelo ya de la cabeza. Este libro no trata de ti. Este libro trata de Cristo, de Dios. Pero estos eruditos delante de Jesús eran unos rebeldes. Buscáis vida eterna en este libro, pero no la tenéis. Versículo 40, no queréis venir a mí para tener vida eterna. Habéis obviado el punto principal y han rechazado al Cristo, quien ahora misericordiosamente, pero también firmemente les reprende y les culpa de su rebeldía y de su incredulidad y les responsabiliza de su propia muerte espiritual. Y esto es tremendamente trágico. Esto nos enseña que no debemos, cuidado con rechazar a Cristo.
No rechaces a quien tienes tan cerca. No seas rebelde ante un Salvador que te está ahora mismo llamando al arrepentimiento. Nunca has estado tan cerca. Pero estar cerca, hermano, hermana, o estar cerca, amigo, amiga, estar cerca es estar infinitamente lejos de la salvación. Porque estar cerca no es arrepentimiento. El salvo no es salvo porque esté cerca. El salvo es aquel que se arrepiente y cree en Jesús como Dios y Salvador. No hagas como los judíos están haciendo, que tienen al Cristo delante y le rechazan. No tengas la salvación delante, predicada en este libro que da vida, y rechaces la verdad. El Señor te llama ahora a que creas y te arrepientas en tu corazón. Arrepiéntete de tu pecado. No des o deja de dar gloria falsa. No solo de labios. El Señor te llama, nos llama a que demos gloria por amor. Y quizás has vivido o vives dándole gloria falsa. Quizá cantas las canciones. Quizás sabes cómo actuar, pero no tienes amor real por Cristo. Eso es lo que Jesús está diciendo a estos hombres, les está acusando de esta realidad. Versículo 41 y versículo 42. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Jesús no busca tu adoración externa. Él no acepta tu buena actitud y tu aparente respeto el domingo por la mañana, pero tu rechazo el lunes. Y quizá no es un rechazo claro, sino un rechazo sutil, un ignorar a Cristo y su palabra. Pero Jesús quiere un corazón que le ama y le adora y le honra todos los días, porque es el único Dios y Salvador. Yo he venido, versículo 43, en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Se ha calculado que existieron alrededor de 74 falsos mesías solo en el siglo I. Y Jesús ya profetiza esta realidad de que en su rechazo mucha gente de su pueblo va a preferir seguir a un falso Mesías que diga lo que ellos quieren oír. Van a preferir eso a rendirse al testimonio y a la evidencia abrumadora de los testigos que Jesús aporta. Esto nos muestra una realidad increíble. El corazón humano está tan cegado, somos tan rebeldes, tan empachados de nosotros mismos, que buscamos nuestra propia gloria. Acudimos en masa a escuchar predicadores, a charlatanes, a apóstoles de la autoayuda, de la prosperidad, mientras la gente tiene a Cristo delante y le rechazan porque dice la verdad. Nada ha cambiado en 2000 años, ¿verdad? El corazón del hombre es el mismo ayer y hoy, y lo seguirá siendo, porque es un corazón muerto a la realidad de quién es Jesús, de que Él es Dios. Y ya lo hemos visto vez tras vez en el Antiguo Testamento. Israel, a pesar de innumerables milagros y rescates y portentos, a pesar de profetas que venían una y otra vez, a pesar de bendiciones y de castigos, y a pesar de exilios, a pesar de tener a Dios viviendo, habitando en medio de ellos, Israel rechazó a Dios. A pesar de tener ahora al Mesías delante de sus mismísimas narices proclamando salvación, a pesar de las palabras de Jesús, de los milagros de Jesús, de sus testigos que aporta, a pesar aún del cambio que ocurrió en alguno de ellos, le rechazaron.
Esto solo nos dice que el corazón del hombre está tan alejado de Cristo que, fijaros en esto, aún en el futuro, cuando Jesús esté reinando, dice Apocalipsis 20, por 1000 años en paz y prosperidad, desde Jerusalén, dice el texto, que al final de ese reino de prosperidad increíble, las naciones se van a reunir contra Él para intentar matarle. A Jesús, al creador de Génesis 1:1. ¿Qué nos dice todo esto? Esto no solo nos puede decir que si Dios no interviene, si Dios no regenera tu corazón, no vas a poder amarle y obedecerle. Seguiríamos condenados. Es por esto que en su misericordia vemos esta escena que, aún en medio del odio de los fariseos, Jesús está ofreciendo explicaciones, salvación a estos judíos. Porque esta es su misión, porque es la misión que el Padre le dio. Ahora, ¿qué ocurre? Versículo 45. No responden al llamamiento de Jesús. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Porque si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Jesús vuelve a las Escrituras. Esas Escrituras que ellos tanto escudriñan, estudian con tanto detenimiento, pero que no quieren comprender, han obviado la verdad. Y esto les va a costar el juicio. Y no es Jesús quien les acusa. Es Moisés mismo que escribió acerca del Mesías. Moisés les acusa en ese momento. La palabra misma escrita por Moisés generaciones antes era una palabra, un Pentateuco de Génesis a Deuteronomio que apunta a Cristo. Y Jesús ahí mismo está cumpliendo la palabra escrita generaciones antes. Pero ellos que se jactan en conocer a Moisés están rechazando lo que Moisés escribió. Por tanto, siguen condenados. Su incredulidad con respecto a Cristo, dice un autor, constituye incredulidad también a Moisés, porque ellos han rechazado todo lo que él escribió. Ya que Moisés tenía a Cristo en mente, el pueblo judío se enorgullecía de su fidelidad a las Escrituras, sin embargo, estaban negando al mismo sobre el cual Moisés había profetizado. Su culpabilidad estaba demostrada. Aún Jesús, demostrando con todos estos testigos verdaderos, estamos viendo el corazón del hombre rechazando al Dios hecho hombre. Hace unas pocas semanas fallecía la reina de Inglaterra, ¿verdad? Creo que todos lo sabemos. Y esta reina de Inglaterra, aunque visitó más de 100 países en toda su vida, no lo vais a creer, no sé si lo sabías, pero la reina Isabel nunca tuvo pasaporte. Nunca lo necesitó. ¿Por qué? Porque su reconocimiento como soberana a nivel global, su simple presencia era suficiente como para garantizar su identidad y su posición. Así que la reina Isabel viajaba de acá para allá sin tener que justificar ni un segundo su identidad con un pasaporte, porque todo el mundo la reconocía. Jesús no tenía pasaporte, hasta lo que yo sé. Sí que había un padrón, ¿verdad? Por eso José fue a Belén, pero estoy seguro que hoy en su humildad Jesús tendría pasaporte, lo sé, seguro. Y es en su humildad, hermanos, y en su misericordia que el Rey de Reyes avala su identidad aquí, aportando sin tener que hacerlo testigos de que proclaman quién es Él realmente. Y además lo está haciendo delante de un grupo de hombres que se jactaba de conocer las Escrituras, pero que están cegados por el odio. Están deseando asesinar a aquel de quien las Escrituras hablan.
deseando matar a Cristo, el Hijo de Dios, el único que puede salvarles de sus pecados. ¿No es increíble? Esto muestra la tremenda misericordia y paciencia de Jesús. Y en 2000 años de historia de la Iglesia, estas palabras siguen grabadas en nuestros libros, en las Escrituras, en la Biblia que tenemos delante. La pregunta es ahora, ¿cómo vas a responder tú ante estos testimonios? No hemos tenido el placer ni el privilegio de escuchar a Juan el Bautista, ¿verdad? No pudimos ver los milagros de Jesús, no hemos oído la voz de Dios audiblemente, pero sí tenemos su misma palabra hoy en día. Una palabra con plena autoridad, un verdadero testigo de Jehová, con la misma validez hoy como lo eran las propias palabras de Jesús, porque el libro que tienes delante es la palabra de Dios. Tenemos aquí miles de palabras escritas, cientos de testimonios objetivos acerca de Jesús. Tenemos profecías cumplidas. Tenemos la certeza interna, hermanos, el cambio producido en nuestras vidas. Tenemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y la convicción de que este libro, cuando se lee y se predica, cambia vidas. Amén. Este libro es la única manera que podemos tener de acceder y conocer a Dios y que nos ayuda a ser más como Cristo y que trae salvación. Hermanos, las evidencias, los testigos son abrumadores. Si tienes dudas acerca de quién es Jesús, si tienes dudas acerca de su existencia, de quién Él dijo ser, lee este libro. Este libro son 66 libros en uno, ¿verdad? Escritos durante cientos de años por docenas de personas que no tenían nada que ver el uno con el otro, en 3 lenguas diferentes, en diferentes países y culturas, pero todos apuntan maravillosamente a un tema central y a una figura central: Jesús. Todos apuntan a Dios, que por amor envió a Jesús, su Hijo, que se hizo hombre y vivió sin cometer un solo pecado, pero fue rechazado por su propio pueblo, el pueblo a que Él vino a salvar, y fue colgado en una cruz. Pero todo esto era el plan premeditado de Dios. Como dice Hechos 10:39, Dios le resucitó e hizo que se manifestara a muchos testigos, y ahora nos manda a nosotros testificar esta misma verdad, que todo el que cree en Él recibe perdón de pecados. Hermanos, la fe cristiana no es una fe, ni debe ser una fe ciega. Estamos rodeados de pruebas objetivas que corroboran que Jesús es efectivamente Dios. La evidencia es incuestionable. Pero lo cierto es que de la misma manera que la reina Isabel no necesitaba demostrar su identidad, Jesús realmente no necesita demostrar quién es Él. Jesús no necesita defenderse. Estas evidencias que aporta son innecesarias, porque Él es Dios y Dios no necesita probar nada a nadie. ¿Qué es lo increíble entonces? Lo increíble es que lo ha hecho. De hecho, Juan en su Evangelio, desde el capítulo 1, versículo 1, nos ha demostrado que Jesús es Dios, que Él es creador, que Él es salvador, que Él es superior a cualquier hombre que haya existido, que Él es superior a toda tradición y a toda ley. Pero si lo tenemos por escrito, hermanos, aún sin tener que hacerlo, si lo tenemos plasmado en este libro, si Dios ha condescendido, lo ha hecho por nosotros, por el hombre. Es por amor y misericordia a nosotros, sus enemigos, que podemos leer, comprender, ver la evidencia abrumadora y ser salvos de nuestra vida pecaminosa.
Y por esto, hermanos, Él es digno de toda nuestra gratitud y adoración. No es el momento de dejar entonces de mirarnos a nosotros mismos y prestar entonces atención en la persona y la obra y el carácter impoluto e intachable de nuestro Señor y de seguirle a Él e imitarle a Él mientras leemos las páginas de este libro. No es el momento, hermanos, de echar mano a unas escrituras que revelan la verdad acerca de Jesús y usar este libro para testificar esta misma verdad con fe en que el mensaje sigue salvando 2000 años después. Nuestra misión, la misión de la Iglesia hoy es hacer lo mismo que Jesús estaba haciendo: testificar la verdad. Puedes presentar evidencias científicas, sí, hazlo. Evidencias arqueológicas, evidencias escritas de que la Biblia es verdad, de que Jesús existió, pero recuerda algo. Estas evidencias, al igual que los milagros de Jesús, no salvan a nadie. Solo corroboran, demuestran la verdad. Muestra evidencias de la verdad, de lo que dice la palabra, pero recuerda algo muy importante. Solo la verdad del Evangelio salva. Hemos de presentar el Evangelio, hemos de testificar y exponer las buenas noticias de salvación, porque solo hay salvación cuando el Evangelio es proclamado, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Por lo tanto, tú y yo somos testigos hoy de este mensaje, un mensaje que es verdad. Somos responsables de proclamarlo con fe, esperando que Dios haga su obra de salvación. Aún si piensas, estoy hablando con una piedra, esta persona no escucha nada. Llevo meses, años hablando de Jesús a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi vecino, a mi compañero de trabajo. Esta persona es imposible de salvar, podemos pensar humanamente, ¿verdad? Estos fariseos son imposibles de salvar. En el capítulo 3 veíamos a un hombre llamado Nicodemo, ¿verdad? Un fariseo. Él reconocía que Jesús era un maestro que venía de Dios, y más adelante vemos a Nicodemo cómo le defendió a Jesús ante el Sanedrín, ante los religiosos de la época. Capítulo 7, versículo 50. Nicodemo ayudó a sepultar el cuerpo de Jesús, Juan 19, 39. Más adelante, en Hechos 15, nos dice que algunos fariseos habían creído, quizá alguno de estos que estaba ante Jesús y quería matarle. Y por supuesto, el fariseo de fariseos, ¿verdad? Saulo, Pablo, salvo por gracia. ¿Esto qué nos dice, hermanos? Esto te tiene que decir a ti y a mí que hay esperanza. Hay esperanza. Nuestro llamado es ser testigos verdaderos de Jehová. De testificar con fe en que Jesús sigue teniendo poder para salvar aún al peor de los pecadores. Porque Cristo sigue salvando hoy al que de otra manera sería insalvable. Perseveremos en proclamar la verdad de Cristo, en mostrar las evidencias irrefutables de que Él es el Salvador, y la mayor evidencia es proclamar una verdad que sigue salvando hoy en día. Termino con una cita de un autor que dice lo siguiente: el Evangelio de Juan nos muestra que la humanidad somos parte de la mayor ironía del mundo. Porque mientras nos amamos a nosotros mismos, Dios nos ha amado. Mientras sacrificamos todo por nosotros mismos, Dios se sacrificó por nosotros. Aceptar esta ironía es lo que implica la conversión, una conversión que reorienta a la persona hacia Dios y la aleja del mundo, haciendo que nos volvamos de nosotros mismos hacia Dios,
como confesó el apóstol Pablo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él y no a mí, a Él sea la gloria por los siglos. Amén.